del pueblo judío. Bien, vamos a continuar con este estudio que le hemos titulado el concepto hebreo de iglesia en el módulo del seminario, pero en particular a esta reflexión que vamos a hacer de manera más abierta, podemos ponerle como título la congregación del Eterno. Amén. Y vamos a ver Mateo capítulo 16, verso 13. Hoy en día, en lo que busca en la Escritura, hoy en día hay mucho debate acerca de cuál es la verdadera iglesia del Señor. La Iglesia Católica dicen que ellos son la verdadera iglesia de Cristo, utilizando su terminología, y que fuera de ellos no hay otra iglesia. ¿Han escuchado esa postura de la Iglesia Católica? Pero no es una postura que sea solamente de la Iglesia Católica. Hay también otras iglesias, otras llamadas denominaciones que van a pensar lo mismo, van a decir, no, nosotros somos la verdadera iglesia y fuera de nuestras cuatro paredes, fuera de nuestra denominación, de nuestra doctrina, todos los demás no son parte de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios. Y vamos hoy a estar justamente reflexionando acerca de este concepto de iglesia. ¿Qué es la iglesia verdaderamente según las Escrituras? Y más aún, ¿dónde tiene sus orígenes la iglesia? La mayoría de las iglesias tienen el entendimiento de que la iglesia justamente tiene sus orígenes única y exclusivamente en lo que se ha conocido como Nuevo Testamento, en particular en Hechos capítulo 2. Ya ustedes saben, sobre todo los alumnos de este seminario, que no es lo más correcto llamarle a las Escrituras ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. ¿De qué forma es correcto llamarle, por ejemplo, al Nuevo Testamento, estudiantes del seminario? Pero en general a todos. Pero a lo que se conoce como Nuevo Testamento, entre comillas. Muy bien, hermana, los escritos apostólicos, ¿verdad? Los escritos de los emisarios del Mesías, los emisarios del Maestro, tanto los evangelios como las cartas paulinas o las epístolas generales, lo más correcto es llamarle no Nuevo Testamento, sino escritos apostólicos. Algunos otros les llaman también escritos nazarenos. No está incorrecto el nombre, pero la verdad es de que personalmente me gusta más el nombre escritos apostólicos. Pero bueno, en general la gente llega a pensar que la iglesia nace solamente a partir de Hechos capítulo 2, con la llenura del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Todos recuerdan esa historia, ¿verdad? Vamos a ver si esto es cierto, pero antes vamos a ver un pasaje que usa mucho la Iglesia Católica para justificar o fundamentar su doctrina acerca de que ellos, la Iglesia Católica, son la verdadera iglesia de Cristo, usando la terminología común. Estamos ahí, Mateo capítulo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Mashiach, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ahí solamente. Bueno, en este diálogo encontramos primeramente que desde el siglo I no había consenso en establecer la identidad verdadera y precisa de Yeshua, de el Mesías, de Jesús de Nazaret.
Sí, se dieron cuenta de eso. Había debate en que, bueno, unos dicen que eres Elías o que eres alguno de los profetas. Hay polémica. Y el maestro le dice, bueno, pero ustedes, discípulos míos, que han estudiado conmigo, que han vivido conmigo, ¿ustedes qué entienden de mí? ¿Quién entienden que soy yo? ¿Y cuál fue la respuesta? Inspirado por el Eterno mismo, por el Padre mismo, ¿cuál fue la respuesta que le dio Simón? Tú eres primero el Cristo, el Mesías. Cristo y Mesías provienen de la misma raíz hebrea, Mashiach, que es una persona que fue ungida por parte de Dios. Tú eres el Mashiach, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? La declaración de Pedro en este sentido no fue que el Mesías fuera el Padre mismo, ¿verdad? La declaración de Pedro no fue que Jesús fuera Dios mismo o el Creador mismo. La declaración de Pedro fue: tú eres el Mesías, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y esta respuesta el Señor mismo la consintió, se sumó a ella, porque no le dijo, no, Pedro, no, estás mal, no, ¿verdad que no le dijo eso? Le dijo, muy bien, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y después, a continuación, viene la famosa declaración que le da el Mesías a Pedro cuando le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En ese momento, Simón, que era el nombre del apóstol Pedro, el nombre original del apóstol Pedro, tiene en ese momento, experimenta un cambio de nombre. De Simón, ¿ahora qué? A Pedro. El cambio de nombre es una costumbre muy habitual entre el pueblo de Israel, y eso lo podemos ver a lo largo de la Biblia. ¿A quién más se le llevó a cambiar el nombre, por ejemplo, en la Biblia, por parte de Dios? De Jacob a Israel, de Abraham a Abraham, de Saraí a Sara. ¿Algún otro que se me esté pasando? Bueno, ¿perdón? De Saúl, ¿verdad? Ok. No estoy ahorita no recuerdo bien el caso, si es un cambio de nombre o en realidad fue una traducción, pero sí, muy bien, hermana. El punto está que en efecto hay muchos cambios de nombre en las Escrituras y es una costumbre muy habitual dentro del pueblo de Israel. De hecho, cuando una persona dentro del pueblo de Israel, mejor dicho, cuando un gentil se convierte dentro del judaísmo en el pueblo de Israel, una de sus costumbres es cambiarle el nombre. Y de hecho, eso es un punto de vista. Quiero aclararlo, ¿okay? No digo que sea algo normativo y que todos deberían hacerlo así. Quiero aclarar, mi punto de vista personal es que creo que es una buena costumbre que en algunos casos pudiéramos tomar. ¿Por qué digo esto? Ustedes saben que hay personas que se les puso un nombre a partir de un ídolo, ¿saben eso, verdad? Que pues si mi hija nació el 12 de diciembre, ¿cómo se va a llamar? Guadalupe, ¿verdad? O si nació en determinado santo, pues le voy a poner así. Entonces, repito, es un punto de vista. Yo creo que en algunos casos, en las congregaciones, pudiera ser una buena práctica, en algunos casos, quizás optar por un cambio de nombre, pero yo sé que eso sería analizarlo con detenimiento. Solamente quiero enfatizar, es mi punto de vista, porque realmente en las Escrituras un nombre no tiene que ver nada más con la forma en cómo se dice un nombre. Y de hecho eso es algo que vamos a estar viendo en la reunión virtual que vamos a tener en 15 días con los alumnos del seminario, el concepto hebreo de nombre. En la cultura hebrea, en la cultura judía, la misión, la esencia, la personalidad de una persona incluso está conferida en su nombre, en la forma en cómo se llama.
De ahí la importancia de los nombres, y no hay que pasarlo tampoco por alto esa circunstancia. Y lo digo porque hoy en día también en este movimiento, en este despertar, en este movimiento de restauración, que algunos han llamado, no estoy muy de acuerdo tampoco con el nombre, pero bueno, algunos han optado por llamar movimiento de raíces hebreas y demás. A veces las personas también como que se emocionan, y luego me ha tocado casos de niños que les ponen por nombre Adonai. Hermanos, eso no es muy correcto, y los que están en el seminario saben por qué. ¿Por qué no sería muy correcto eso? Porque el título Adonai se le da más precisamente casi siempre ¿a quién? En las escrituras. A Dios, al Eterno, al Creador solamente. Entonces es necesario que en ese tema también nos detengamos. Próximamente lo vamos a estar haciendo en este tema de los nombres. Pero el punto está que en este momento ciertamente el Mesías le cambió el nombre a Simón por el de ¿qué? Por el de Pedro. Pedro proviene de una raíz griega que es Petro, a su vez viene de una raíz hebrea que es Kefas, que significa piedra, ¿ok? Y bueno, a partir de esto la Iglesia Católica interpreta que el Mesías inauguró la iglesia ¿sobre quién? Sobre Pedro. Y Pedro va a venir a ser el primer ¿qué? El primer papa, según la Iglesia Católica, o el primer líder de la iglesia. Y hay muchas iglesias cristianas evangélicas que, si bien no creen que Pedro fue el primer papa, pero al menos sí creen que fue el primer líder de la iglesia. Hay muchas congregaciones que piensan eso. Y la Iglesia Católica dice: nosotros tenemos la autoridad, nosotros Iglesia Católica, porque nosotros tenemos toda una genealogía de lo que se conoce como la sucesión apostólica. ¿Han escuchado hablar de eso? La sucesión apostólica es, a partir de Pedro, Pedro le confirió su autoridad al próximo líder, y el próximo líder al próximo líder, y así supuestamente la Iglesia Católica pueden conectar hasta con el actual Papa León, no me acuerdo el nombre, León XIV, muy bien, según la concepción de la Iglesia Católica. Obviamente eso no es verdad. Hay muchos historiadores que han verificado que esas aparentes genealogías que usa la Iglesia Católica para conectar aparentemente al apóstol Pedro, en su sucesión apostólica con los papas de la Iglesia Católica, difieren mucho las listas, no hay un consenso común, esa es la realidad. Pero eso es lo que cree la Iglesia Católica. Ahora la pregunta es: ¿sobre qué piedra iba a levantar su iglesia, usando el término común de la Biblia, el Mesías? ¿Cuál es la piedra? Esa es la pregunta. ¿La piedra es Pedro? Ok, ciertamente no es sobre Pedro mismo, sino sobre la declaración que dio Pedro. Es decir, sobre la declaración de que Yeshua era ese Mesías prometido a través de los profetas en la historia de Israel. Acompáñenme a 1 de Pedro capítulo 2, verso 4. ¿Estamos ahí? Dice 1 de Pedro capítulo 2, verso 4: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Yeshua el Mesías. Entonces vemos claramente que Pedro mismo está reconociendo que esa piedra viva, ¿quién es? Es el Mesías. Pero aquí lo curioso es que no solamente identifica al Mesías como una piedra viva, sino también dice que los creyentes, ¿qué? Que también los creyentes son piedras vivas, no solamente el Mesías.
No sé si lo habían visto desde esa perspectiva. Y aquí encontramos algo que se conoce como un hebraísmo. Un hebraísmo es una forma propia de hablar del pueblo de Israel, del pueblo judío, como frases que ellos entienden dentro de su entendimiento, dentro de su cultura. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos frases que solamente entendemos entre nosotros. Les voy a dar un ejemplo. Si yo les digo, si tú me dices algo y yo te digo, de lengua me como un taco. ¿Me entendieron, verdad? ¿Cuántos de aquí me entendieron? Cuando alguien me cuenta algo y yo les digo, de lengua me como 10 tacos. Hermano, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo? Las personas. Ajá, exacto, ¿verdad? Así como decir de lengua me como un taco es como decir puro bla, bla, bla. En realidad no vas a cumplir lo que me estás diciendo. No es verdad lo que me estás diciendo. ¿Entendemos? Eso entre nosotros, entre los mexicanos, nos entendemos. Tú dile eso a un argentino, a un español. ¿Me entendiste, cariño? No, mi esposa tampoco entendió porque mi esposa no es mexicana. ¿Por qué? Porque son cosas que entre nosotros entendemos. Así el pueblo judío tiene frases que se conocen como hebraísmos que los entienden entre ellos. Amén. Justamente el término piedra viva es un hebraísmo. En el judaísmo una piedra viva es una piedra labrada, una piedra que ha sido trabajada, especialmente una piedra de esas piedras que están en los arroyos. ¿Las han visto? Que tienen una consistencia especial y que el agua les va haciendo una forma especial, el fluir del agua les va haciendo como una textura más, ¿cómo decirlo?, más blanda, más suave. ¿Saben de lo que les hablo? Ok, eso es una piedra viva en el judaísmo, una piedra labrada del arroyo que está al lado del agua. Amén. Y justamente Pedro, como judío, también hace una equivalencia a los creyentes e incluso al Mesías, que somos como ¿qué? Como piedras vivas. ¿Por qué? Porque hemos sido trabajados, hemos sido moldeados por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, por la palabra de Dios, de tal manera que ya no somos una piedra en bruto, ¿verdad? Ya no somos una roca por ahí toda áspera, fea y demás, sino que ya somos una piedra labrada, una piedra viva. Amén. Bueno, a eso se está refiriendo en este caso Pedro. Y repito, esto es una forma coloquial de hablar del pueblo judío. Ciertamente las escrituras, la palabra de Dios, la Torah nos dice que la piedra, el fundamento es el Eterno. Moisés identifica en varias ocasiones como la roca a Dios mismo, al Creador mismo, pero también es una forma coloquial del pueblo judío para referirse a aquellas personas que han sido tratados por Dios, que han sido moldeados por Dios. ¿Hasta aquí me van entendiendo? Bien, entonces vemos que esa declaración que le dijo el Señor a Pedro de sobre esta roca es un hebraísmo. Amén. Esa era una forma habitual de hablar del pueblo judío. Y vamos ahora a preguntarnos, ya vimos a qué hace referencia esa declaración, pero vamos a preguntarnos, ¿verdaderamente Pedro es el primer papa, el primer líder de la iglesia? Vayan conmigo a Gálatas capítulo 2, verso 9. Gálatas capítulo 2, verso 9. ¿Están ahí? Dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada,
Jacobo, Cefas, es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Aquí está hablando Pablo y está hablando que cuando él tiene su conversión junto con su compañero de obra, Bernabé, antes de iniciar esa predicación, ese discipulado entre los gentiles, tuvieron que ir a los líderes, a los pilares de la iglesia de Jerusalén. ¿Quiénes eran esos pilares? Jacobo, Cefas, Pedro y Juan. Entonces aquí entendemos una cosa: no había solamente un líder supremo, como hoy en día la Iglesia Católica tiene, o como incluso en algunos ministerios o grupos hay un tipo de liderazgo piramidal, sino que había un grupo de líderes. Lo interesante aquí es que si Pedro fuera el primer líder, el líder sobre líderes, Pablo lo hubiera mencionado primero, ¿no creen? ¿Y a quién menciona primero? A Jacobo. ¿Qué Jacobo es este? No es Jacobo el Boanerge, no es Jacobo. Jacobo o Santiago son el mismo nombre, ya los que están en el seminario lo saben. Santiago fue traducido de San Jacobo, porque para los traductores el nombre Jacobo se les hacía demasiado judío, demasiado hebreo, y por lo tanto había que matizarlo, y por eso salió de San Jacobo Santiago. Pero el verdadero nombre de Santiago es Jacobo. Y en la Biblia en los evangelios hay diferentes Jacobos. Uno es Jacobo, el hermano del Señor, el hermano, hijo de María y de José, hermano, ¿ok? En la carne. Y otro Jacobo es Jacobo, hermano de Juan, hijos de Zebedeo, los famosos Boanerges o hijos del trueno. Pero este Jacobo es el hermano del Señor, el hermano del Mesías. Vamos a ver ahí mismo en el verso 11. Porque para esto, saben ustedes que la Iglesia Católica cree que el Papa es infalible. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Qué quiere decir eso de que el Papa es infalible? Que lo que diga el Papa, el sumo pontífice de la Iglesia Católica, es ley. No se le puede contradecir. Es la inspiración divina y pura de Dios manifestándose, hablando a las personas. No hay margen de error en sus decisiones o en sus actos. Eso es ser infalible. Y vamos a ver si Pedro era infalible, si es que él era el primer papa. ¿Estamos ahí? Dice en el verso 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Hasta ahí solamente. Entonces, como que no era muy infalible que digamos Pedro, ¿verdad? Porque aquí vemos cómo los mismos discípulos, otros apóstoles, la palabra apóstol, por cierto, viene del hebreo shaliach, que significa enviado o emisario en hebreo. De hecho, hasta el día de hoy a los embajadores del Estado de Israel en otras naciones se les denomina así, shaliach o shaliachim, enviados. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Y bueno, vemos aquí cómo otros apóstoles del Mesías exhortaron en algunas ocasiones a Pablo, lo reprendieron. A Pedro. Y en esta ocasión, ¿cuál era la razón de que lo estaban reprendiendo? Bueno, pues resulta que Pedro, cuando no había otros de la iglesia de Jerusalén, otros creyentes judíos, porque hay que entender que en el primer siglo, la primera iglesia eran judíos. Yo a veces cuando dicen por ahí, es que los judíos no aceptaron el mensaje del Mesías, yo me quedo pensando, pues todos los que aceptaron al Mesías en un primer momento eran judíos. Yo no sé si eran mexicanos o si eran egipcios o algo, pero todos eran judíos. ¿Okay? Entonces, cuando Pedro estaba con los creyentes de origen gentil,
no judío. Cuando estaba con los creyentes de origen gentil, comía bien a gusto con ellos. Pero cuando venían los otros creyentes, que también eran creyentes en el Mesías, solamente que de origen judío, se hacía como que se retraía, como que no, yo con los gentiles no como, yo me junto con puro judío. Porque en aquel momento habían algunas normatividades, algunas leyes, algunas alajot, los que están en el seminario ya saben a qué me refiero, algunas ordenanzas, interpretaciones, pero de los rabinos, no de la Torah, ¿ok? Con el objetivo de proteger la Torah. No era un mal objetivo, era un buen objetivo, pero en ocasiones se les pasaba la mano, eso es cierto. Y una de esas leyes orales establecía que un judío no podía comer con un gentil, o que un judío no podía comer en la casa de un gentil. Y quizás así, a simple oído, a simple vista, eso pueda parecer así como que, qué racistas, qué discriminatorio. Pero no, hay razones de por medio. ¿Por qué habían establecido los jueces de Israel, los rabinos en aquel entonces, que un judío no podía comer en la casa de un gentil? ¿Por qué creen? Porque los gentiles comían cosas que según la Torah, el pueblo de Israel no podía y no puede comer. Alimentos prohibidos. Y no solamente eso, en aquel entonces la mayoría de los gentiles no habían sido redimidos todavía, no habían sido salvados, no conocían del Dios verdadero, y muchos de los gentiles la comida que tenían muchas veces se la ofrecían ¿a quién creen? A los ídolos. Entonces, para evitar que el pueblo de Israel, el pueblo judío se contaminara, pues establecieron esas normatividades. Mejor que los judíos no coman con los gentiles. Pero aquí no se trataba de gentiles paganos, no se trataba de gentiles inconversos, se trataba de gentiles que ya habían sido redimidos por el Señor, que ya habían sido limpios por los méritos del Señor, que ya estaban dentro del pacto con el Señor, estaban dentro de la palabra de Dios, ya empezaban a poner por obra la palabra de Dios. Entonces, por lo cual no había por qué hacer ese tipo de distinción para nada. Amén. Y por eso Pablo le reprende a Pedro: oye, no son cualquier tipo de gentiles, son personas redimidas que ahora también están bajo las alas del Dios de Israel, del Dios nuestro. Y dice, verso 12, que es lo que quiero llamar su atención: pues antes que viniesen algunos de parte de ¿quién? De Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y aquí está hablando de judíos, pero creyentes en el Mesías también, que venían por parte de ¿quién? De Jacobo. Entonces, fíjense cómo Pedro como que le tenía un poco de temor a Jacobo, ¿no se dan cuenta? ¿Y qué nos está hablando de esto? Que muy probablemente, y subrayo probablemente, si hubo algún líder especial, digámoslo así, en la iglesia del primer siglo, del siglo I, la iglesia de Jerusalén, no fue Pedro, incluso ni siquiera Pablo, fue Jacobo. Y esto lo podemos corroborar también en el famoso concilio de Jerusalén. ¿Han escuchado hablar de él? Vayan conmigo a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. ¿Estamos ahí? Bueno, los pongo en contexto rápidamente. Llegó un punto en el que, como no se sabía qué hacer con los gentiles, cómo disipularlos, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, porque el Mesías no dejó nada acerca de gentiles, estarán de acuerdo. De hecho, él dijo en una ocasión: yo no he sido enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa fue su misión primaria. Entonces, como no dejó instrucciones claras para los redimidos de las naciones, llegó un momento en el que los apóstoles no sabían si sí, si no, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, cómo los
traemos a la comunidad de los santos? ¿Cómo convivimos con ellos? Algunos decían, no, tiene que vivir tal cual, igual que un judío, circuncidándolo. Igualito que todos, que los demás judíos. Otros decían, no, pero esa no es la forma adecuada. Ahorita no es el tema, yo sé que eso lo pudiéramos tratar en un tema aparte, pero esa era la discusión. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Esa era la polémica. Y por eso los Sheliahim, los apóstoles del maestro, se reúnen en Jerusalén y cada quien empieza a dar sus argumentos. Y vamos a ver quién empezó a dar sus argumentos. Estamos en el verso 7, ¿estamos ahí? Dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Bueno, entonces, ¿quién empezó a dar sus argumentaciones? Pedro. Vamos a ver quién siguió, verso 13, antes. En el verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron. ¿Ahora quién habló? Bernabé y Pablo, que contaban cuántas grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Entonces habla Pedro, habla Pablo y Bernabé, y vamos a ver quién terminó por hablar. Verso 13. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. ¿Quién terminó hablando? Y da su argumentación Jacobo, y sáltense al verso 19. ¿Qué termina diciendo Jacobo? Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones a los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y bueno, sigue hablando, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Bueno, ahorita no vamos a entrar a qué significan esas cosas. Lo que quiero que vean es quién terminó de dar el veredicto final. Jacobo, sí, se escuchó a Pedro, se escuchó a Pablo, se escuchó a Bernabé, pero el que terminó deliberando cómo se iban a administrar a los gentiles entre la iglesia judía, así fue la iglesia en el primer siglo, fue Jacobo. Entonces yo creo, si hay un primer líder de la iglesia, fue Jacobo, el hermano del Señor. De hecho, las fuentes históricas como de Flavio Josefo, entre otros, narran que Jacobo era físicamente muy parecido al Mesías, a Yeshua, físicamente. Que la gente lo veía, lo escuchaba hablar y recordaba al maestro, que fue un personaje muy piadoso, de mucha oración, de mucha santidad. De hecho, le apodaban rodillas de camello. Y tenía incluso beneplácito, tenía gracia, tenía buena reputación, no solamente entre la iglesia, entre los creyentes en el Mesías, sino también entre el pueblo judío en general, entre el pueblo judío que quizás no creía todavía que Yeshua era el Mesías, pero de todos modos reconocían en Jacobo una autoridad. Jacobo fue muerto, fue martirizado en el primer siglo. Pero entonces, si hubo un líder, no un papa, un líder de esa primer comunidad, de esa primer congregación, fue Jacobo. Eso es lo que quiero hacer énfasis. Ahora bien, vamos por acá está. Vamos a entender de dónde proviene el término iglesia. Cuando escuchamos la palabra iglesia, las personas llegan a pensar que se trata de un lugar de adoración. Por ejemplo, siempre decimos, ¿voy a dónde? Voy a la iglesia. Pensamos que la iglesia es un culto público. De ahí vienen cuando preguntas como, ¿qué tal estuvo la iglesia? ¿Qué tal el culto de la iglesia? ¿Han escuchado preguntas así? O bien a veces se relaciona el término iglesia con una denominación. Por eso es que se habla de iglesia católica, iglesia protestante, iglesia bautista, iglesia pentecostal y bueno, muchísimas. El término iglesia proviene de una palabra griega
que es eclesia. No sé si la han escuchado hablar. Eclesía, mejor dicho, lleva acento. Creo que no se ve allá, ¿verdad? Eclesía. Es una palabra griega. Solamente que esta palabra en un primer momento, en los orígenes de esta palabra, eclesía, tenía una connotación política en cuanto a los ciudadanos de una ciudad-estado, lo que en griego se conoce como una polis, que eran convocados en una reunión pública para determinar cuestiones políticas de su ciudad. ¿Ok? A eso hacía referencia la palabra eclesía en un primer momento. Es decir, era algo que tenía que ver más con decisiones que se tomaban en una reunión pública, pero de naturaleza política en las ciudades-estado. ¿Me van siguiendo? En un primer momento, en los orígenes de esta palabra, la palabra eclesía no tenía que ver con cuestiones religiosas o espirituales. ¿Amén? Bien, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta en un primer momento de este término. Ahora bien, ¿dónde podemos hallar que se empezó a usar la palabra eclesia o eclesía en el pueblo de Dios? ¿Ok? En el pueblo de Israel. Nosotros sabemos que el pueblo judío en algún momento dado de su historia fue exiliado a Babilonia. ¿Saben de ese exilio? ¿Han leído acerca de ese exilio? Cuando Nabucodonosor llega, destruye el templo, destruye Jerusalén y se lleva a los judíos cautivos 70 años a Babilonia. ¿Han leído acerca de ello? De hecho hay un salmo que habla de ello y de hecho hay hasta una canción secular que han hecho. ¿La han escuchado? Ríos de Babilonia. Of the ríos de Babilonia. ¿Sí han escuchado? Yeah, yeah. Ya no lo sigo porque van a decir que qué mundano es el hermano. Pero el punto está que esa canción es un salmo que es, no me acuerdo el número del salmo, pero es junto a los ríos de Babilonia. Cuando los judíos en ese exilio de 70 años recordaban Sión, recordaban Jerusalén con añoranza. Bueno, cuando están en ese exilio, los 70 años, surge la necesidad de crear centros de reunión. ¿Por qué? Porque allá en Babilonia no tenían templo. Y antes de que se fueran a ese exilio babilónico, el centro de adoración de los israelitas, toda su vida espiritual en torno a las escrituras, todo giraba en torno al culto que se hacía en el templo. Pero después del exilio, pues ya no había templo, ya el templo estaba destruido y estaban en una tierra ajena, en una tierra extraña. Entonces los judíos empiezan a decir, si no creamos algo para sobrevivir, vamos a terminar desapareciendo, vamos a terminar asimilándonos y vamos a olvidar todo lo que Dios nos transmitió a través de su siervo Moisés, se nos va a olvidar. De ahí la necesidad de crear centros de reunión, específicamente para 3 cosas. ¿Para qué? ¿Para qué 3 cosas necesitaban esos centros de reunión los judíos en el exilio babilónico? Para que fueran escuela de niños, para transmitirle a las nuevas generaciones acerca de la fe, acerca de su cultura, de sus principios, para el estudio de la Torá, de la Biblia y las oraciones, para que el pueblo pudiera reunirse a estudiar los pocos rollos que había de las escrituras, que en aquel momento no tenía, cada familia no tenía una Biblia en su casa. Había escasez de rollos de la Torá. Bueno, pues esos poquitos rollos vamos a ponerlos en congregaciones, en lugares diferentes, para que ahí vayan algunos judíos a escuchar las escrituras y a orar los unos con los otros. Y también para establecer cortes de justicia, para deliberar si había un problema entre las personas, entre el pueblo de Israel, pues tenían que acudir a alguien de su propio pueblo
pero como estaban en Babilonia, pues allá todos eran paganos y por ende empezaron a crear esos centros de reunión. ¿Me van siguiendo? A esos centros de reunión le empezaron a llamar Bet Knesset. La Bet Knesset. ¿Qué es eso? Se puede traducir como casa de estudios o incluso casa de oración, no templo. ¿Ok? No templo. Porque el término templo, los judíos sabían que era solamente para el templo de Jerusalén. Y en ese momento no había templo en Jerusalén, estaba destruido. De hecho, también es a veces, no es del todo correcto a veces cuando decimos también vamos al templo. El templo, ciertamente, la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios, ¿verdad? Sí, eso es cierto. En un sentido espiritual, somos un templo de Dios, cada uno de nosotros. Pero decir vamos al templo no estaría del todo correcto, ciertamente. Y ahorita vamos a empezar a ver entonces qué sería lo más correcto. De esta palabra Beit Knesset, los judíos que estaban exiliados tomaron el término sinagoga. Lo han escuchado, ¿verdad? De ahí nace el término sinagoga, en estos centros de reunión para que hubiera escuela de niños, para que hubiera oraciones comunitarias, para que hubiera lectura de la Torá, de la ley de manera pública, para que el pueblo judío no se olvidara en ese exilio babilónico de sus tradiciones, de sus costumbres, de su ley, de la legislación que Dios les había transmitido a través de Moisés. Amén. Ahora bien, ya sabemos de dónde proviene tanto el término eclesía como el término sinagoga, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda de dónde provienen esos dos términos? Seguros. Eclesía, de donde viene iglesia, y sinagoga, ya lo sabemos. Pero, y ambas, sinagoga también es de origen griego. Quizás las personas puedan pensar que sinagoga es de origen hebreo, pero no, sinagoga también es una palabra griega, igual que eclesía. Pero entonces vamos a ver en las escrituras cuál es el nombre o la terminología más antigua, más arraigada, más profunda para entender al pueblo de Dios, a la congregación del pueblo de Dios. ¿Me van siguiendo? Acompáñenme conmigo a Hechos capítulo 7. ¿Estamos ahí? Hechos capítulo 7, verso 37. Dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo, ¿cómo dice en su Biblia? Que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Hasta ahí solamente. Aquí está, si no mal recuerdo, es Esteban, ¿sí? Es el discurso de Esteban, donde está retomando la historia del pueblo de Israel. Está citando aquí directamente Esteban, conocido como el primer mártir, está citando la Torah, está citando la ley de Moisés, está citando un pasaje de Deuteronomio capítulo 18 primero y después de Éxodo 19 de Deuteronomio 5, solamente que lo está parafraseando. ¿Me van siguiendo? Y bueno, dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto. Subrayen esa palabra, congregación. La palabra congregación viene del hebreo Kaal. ¿Han escuchado esta palabra? Kaal. De hecho, no sé si han visto que justamente en este movimiento de restauración, algunos
grupos les llaman las famosas Keilah. ¿Han escuchado de eso? Bueno, Kaal es de donde se traduce aquí la palabra congregación en el desierto. Es un paréntesis, pero sobre todo quisiera preguntárselos a los que han estado en el seminario. Si ustedes leen directamente el texto de la Torá, de la ley, en estos pasajes que está citando Esteban, cuando dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Si tú ves lo que dice la Torá, directamente dice que quien hablaba con Moisés, ¿quién era? Dios. ¿Y aquí quién está diciendo? Entonces, ¿era Dios o era el ángel? Quiero que alguien del seminario me resuelva esto. Que eso ya lo deben de manejar rápido. ¿Qué pasa ahí? ¿O era Dios o era un ángel? ¿Cómo resuelven eso, queridos alumnos míos? ¿Perdón? ¿Cómo se le llama ese principio, hermana? Muy bien, principio de agencia divina. Muy bien. La hermana está poniendo atención, ¿eh? Justamente el principio de agencia divina nos dice que Dios, el creador, el eterno, delega su autoridad a un emisario, a un mensajero suyo para cumplir una misión, para cumplir la voluntad de Dios en alguna área, la que sea. Y como se le confiere esa autoridad de parte de Dios a ese emisario, a ese mensajero es visto como Dios mismo. Pero no es que sea literalmente el Eterno mismo, sino que representa la autoridad de Dios Todopoderoso que está sobre de él para cumplir ese propósito. Es por eso que tú vas al texto en la Torá, en la ley directamente, y dice que quien hablaba con Moisés era Dios. Pero acá está diciendo Esteban que era el ángel o Dios. Es lo mismo. Es principio de agencia divina. Amén. Bueno, pero aquí estamos en otra cosa, ¿verdad? Estamos con el tema de la Kaal, de la congregación. Bien. ¿Dónde aparece también esta palabra? Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, verso 15. Dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a él oirás. Conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la, ¿qué dice ahí? De la asamblea. No vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Entonces, ¿cómo se le llama aquí a esa reunión de los hijos de Dios? Asamblea. Entonces, aquí encontramos que la palabra Kaal puede traducirse como congregación o como ¿qué? Como congregación o como asamblea. ¿Entendemos? De hecho, esa última frase, cuando dice el día de la asamblea, en hebreo dice Bejoret Beyom a Kaal, perdón. Bejoret Beyom a Kaal. ¿Qué significa? El día de la asamblea. ¿Sabes cómo se puede traducir esto sin ningún problema?
pero sin ningún problema. El día de la iglesia. Sin ningún problema se podría traducir así. El día de la iglesia. ¿Por qué no lo tradujeron como iglesia y le pusieron más bien congregación o asamblea? Porque los traductores tienen un marco teológico, que con los alumnos del seminario lo vimos hace un rato, que entienden que Dios tiene ¿cuántos pueblos? El dispensacionalismo, ¿qué dice? ¿Cuántos pueblos tiene Dios? Dos pueblos. Dos pueblos. Uno terrenal, que es Israel, y otro espiritual, que es la iglesia. Entonces, para no meternos en problemas, en vez de traducir el día que Moisés estaba en el día de la ¿qué? En el día de la iglesia, para que no parezca como que es el mismo pueblo de Dios que viene desde tiempos antiguos, desde Abraham, Moisés, etcétera. Para no dar a entender eso, mejor en vez de ponerle iglesia, le ponemos como asamblea o congregación. Pero allí sin ningún problema pudiera decir el día de la iglesia. ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque los traductores, que tienen una concepción teológica llamada dispensacionalismo, quieren hacerle creer a toda costa al lector que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia, dos entidades diferentes que ya estudiamos con los alumnos en un primer momento, que eso no es cierto. Dios tiene un solo pueblo. Amén. Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 9, verso 10. Deuteronomio capítulo 9, verso 10 dice: y me dio el Señor las dos tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló el Señor en el monte, en medio del fuego, ¿el día de qué? El día de la asamblea. ¿Cómo puede decir ahí? El día de la iglesia. Aquí lo importante es saber de qué evento está hablando aquí Deuteronomio. De cuando se entregó la ¿qué? La ley, cuando se entregó la Torá. ¿Estamos entendiendo? Ahora vamos al capítulo 10, ahí mismo, a la vuelta, en el verso 4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte de en medio del fuego. Otra vez, ¿el día de qué? De la asamblea. Y me las dio el Señor. Y ya por último, Deuteronomio capítulo 18, verso 16. Dice: conforme a todo lo que pediste. Creo que este ya lo habíamos visto, ¿verdad? Sí, ya lo habíamos visto. Sí, es la misma escritura que habíamos visto. Entonces creo que con eso es suficiente. Entonces, la palabra Kaal es de donde se ha traducido congregación o asamblea. ¿Qué es lo que hicieron? Sobre todo en los escritos apostólicos, en los escritos del Nuevo Testamento, cuando se trataba de referirse a los judíos, Kaal la tradujeron como ¿qué? Como sinagoga, en los escritos apostólicos, en el Nuevo Testamento. Cuando se trataba de judíos, lo tradujeron como sinagoga, y cuando se trataba de gentiles redimidos, lo tradujeron como ¿qué? Como eclesia o iglesia. ¿Entendemos? Pero en realidad provienen de la misma raíz hebrea. En otras palabras, por ejemplo, lingüísticamente hablando, no habría problema en decir que un judío va a la iglesia o que un cristiano va a la sinagoga. No habría ningún problema, lingüísticamente hablando. Es lo mismo. Obviamente, culturalmente sí, yo sé que se escucha raro, pero lingüísticamente vendría a ser lo mismo, la congregación, la asamblea. ¿Estamos entendiendo?
Ahora, ¿dónde surgió esa asamblea? Es la pregunta. ¿Dónde surgió esa asamblea, esa Caal, esa iglesia? ¿Dónde surgió? Lo acabamos de leer. ¿Dónde? ¿Dónde, perdón? En el monte Sinaí, en el desierto, ciertamente. En el momento que Dios congregó a los hijos de Israel para darles la ley, la Torá, sus mandamientos. ¿Estamos entendiendo? Se cree, hermanos, dentro del pueblo de Israel, que cuando Dios dio su ley al pueblo de Israel, se estaba efectuando allí un matrimonio entre el pueblo de Israel y Dios. Y para conmemorar esa alianza tan especial entre Israel y Dios, se estableció incluso una festividad, que es la festividad de la entrega de la Torá. ¿Cuál es esa festividad, alumnos del seminario? ¿Cuál es la festividad que conmemora la entrega de la ley, de la Torá, de las Escrituras? Pentecostés, o en hebreo Shavuot. La fiesta de Pentecostés era la fiesta que los judíos celebraban como conmemoración de la alianza que hubo entre Dios y el pueblo de Israel con la entrega de la Torá, que ellos entienden como si se hubiera dado allí un matrimonio, una alianza especial. Amén. En la fiesta de Shavuot o Pentecostés, que es en la misma festividad en donde en Hechos capítulo 2 vino la investidura del Espíritu de Dios, del poder de lo alto, llenando a los creyentes. Es la misma festividad. Quiero que vayas relacionando las cosas. Entonces, en ese primer momento hubo esa alianza, ese matrimonio. La palabra, ya estamos terminando, la palabra matrimonio en hebreo se dice de la siguiente manera. La palabra matrimonio en hebreo se dice kiddushim. ¿Le suena esta palabra? Es de donde viene kadosh, que es santo. Kiddushim significa santificación. Ese es el equivalente a la palabra matrimonio. Kiddushim en hebreo. Y justamente, si tú te das cuenta, si tú lees Éxodo 19, te vas a dar cuenta que antes de que Dios les entregara la Torá al pueblo de Israel, de que Dios se uniera con el pueblo de Israel en esa alianza, que la tradición del pueblo de Israel entiende que fue como un matrimonio, Dios los mandó a que se purificaran, a que se santificaran. ¿Me van siguiendo? Porque iban a hacer un compromiso con Dios, que es lo mismo que hace una pareja cuando se casa. Cuando tú te casaste hiciste un compromiso, ¿verdad? Eso fue lo que en ese momento hizo el pueblo de Israel con Dios. Ahora bien, el matrimonio dentro de la cultura hebrea se divide en dos etapas. Una es la etapa de Erusín, que se puede traducir como desposorio. ¿Han escuchado esa palabra? Está en la Biblia. Una es entonces la etapa del Erusim y la otra es la etapa del desposorio. Perdón, Erusín es desposorio y la otra es Nisuín. Nisuín sería la culminación de ese matrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Cuando en la cultura hebrea el hijo de alguien se iba a casar, los padres del chico iban con la chica a proponerle: oye, pues mi hijo está interesado en ti, quiere casarse contigo. Si la chica aceptaba la propuesta de matrimonio, inmediatamente los dos
tanto el chico como la chica quedaban en estado de desposorio, quedaban en estado de irusim, quedaban apartados el uno para el otro. Desde ese momento en que aceptaba la chica la propuesta, la chica no podía fijarse en ningún otro muchacho y el muchacho no podía fijarse en ninguna otra chica. Aunque vivieran separados, en ese momento todavía, era un momento de santificación, de preparación, de purificación. Pero ya eran considerados hasta cierto punto como esposos, legalmente hablando, aunque todavía no se juntaran a vivir juntos. Y la segunda etapa era cuando ya culminaban ese matrimonio pasando bajo jupá, bajo esa casita que tienen los judíos donde se casan abajo y hacen la fiesta de bodas. ¿Me están entendiendo? Bien, ahora vean lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 2. Jeremías capítulo 2, verso 2. Porque pasó pues algo triste con el pueblo de Israel. Si alguien, por ejemplo, en este momento, de los novios, de este estado de desposorio, le era infiel al otro, ya era considerado como adulterio, aunque todavía no estuviera consumado el matrimonio. Si en ese momento en el que ya estaban apartados el uno para el otro, el chico se fijaba en otra chica y la chica en otro chico, era considerado como un acto de infidelidad grave. ¿Estamos entendiendo? Jeremías capítulo 2, verso 2. Del verso 2 al 4. Dice: anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu ¿qué? De tu desposorio. Ya saben a lo que se refiere, ¿verdad? Al amor de tu desposorio. Cuando andabas en pos de mí, ¿en dónde? En el desierto, en tierra no sembrada. O sea, en ese momento Israel estaba apartada como la novia que se iba a casar con el Eterno, con Dios. Amén. Estaba en ese proceso de santificación para consumar el matrimonio, para pasar bajo jupá con Dios mismo. ¿Me van siguiendo? Dice el verso 3: santo era Israel al Señor, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice el Señor. Bueno, vamos a parar aquí. Nosotros sabemos que en ese momento de desposorio, Israel le fue infiel a Dios. ¿Sí recuerdan? Con el famoso pecado de ¿qué? Del becerro de oro. Hubo una infidelidad de Israel en este momento. Y ahí Dios tenía dos opciones: buscarse otra novia o renovar sus votos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Y de hecho, déjenme decirles que en el momento de enojo de Dios, de indignación de Dios, pues sí se le pasó por la mente. Cuando le dijo a Moisés: deja ya de clamar por Israel, yo voy a levantar otro pueblo de ti, otro pueblo. Ahí sí lo llegó a valorar Dios, pues, buscarse otra novia. Pero bueno, sabemos que la intercesión de Moisés cobró efectos. Y bueno, Dios decide: ok, no me voy a buscar otra novia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a renovar el pacto. ¿Okay? Lo que se firma en las bodas judías, el contrato se le conoce como ketubá. No sé si han escuchado hablar de esa figura.
ketubá, lo que firman, el compromiso. ¿Cuál fue el compromiso que Dios firmó con Israel? La Torah, la escritura. Amén. Y después Dios mismo renovó ese pacto. Por eso Moisés después viene con unas segundas tablas. Y desde ahí ya Dios nos está hablando justamente de el pacto renovado que iba a haber en tiempos venideros, que los que están en el seminario ya saben a lo que se refiere, pero quisiera que fuéramos rápidamente a Jeremías 31:31 para que todos vean. Ya con esto estamos terminando. Jeremías 31:31. ¿Están conmigo? Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con una iglesia, dice, con otro pueblo. ¿Con quién fue esa renovación del pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con su mismo pueblo. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Dios renovó el pacto matrimonial con su propio pueblo, no se fue a buscar otro pueblo. Amén. El pueblo de Dios, hermanos, sigue siendo el mismo. El pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. La iglesia de Dios sigue siendo el pueblo de Israel. Y quizás ustedes se quedan, bueno, ¿y entonces nosotros qué? ¿Verdad? Entonces, ¿yo qué? Yo no soy parte de esa iglesia, yo no soy parte de esa Kaal, no soy parte de esa asamblea, no soy parte de esa congregación, no soy parte de esa novia, si sigue siendo Israel. Hermanos, Dios a los redimidos de las naciones los ha injertado, según Romanos 11, en el olivo natural, en la nación de Israel. Dios no tiene dos pueblos, y ya con esto estoy terminando. Dios tiene un solo pueblo. Vamos a terminar con las palabras del maestro en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá 2 rebaños, 3 rebaños, un solo rebaño y un pastor. Dios tiene solamente un pueblo, no 2 pueblos, no 3 pueblos, una sola novia, solamente una, no 2. Y ese pueblo es el pueblo de Israel, que se compone tanto de judíos, israelitas étnicos, como de justos de las naciones, gentiles de las naciones, redimidos de entre las naciones. Porque de ambos pueblos hizo uno, pero dentro de el olivo natural. Vamos, nuestra historia de salvación, ya lo he comentado en algunas ocasiones. Si la Iglesia Católica, hermanos, se vanaglorea, se pavonea de que aparentemente, supuestamente, pueden legitimar su autoridad porque se pueden conectar en su línea genealógica, entre comillas, con el apóstol Pedro, bueno, pues mi fe viene de más atrás todavía. Las raíces de nuestra fe están en Abraham, en Isaac, en Jacob, en Moisés, en David y en todos esos hombres y mujeres del pueblo de Israel. Allí estamos injertados a través del Mesías, a través de la fe, en nuestra vida espiritual.
quiero enfatizar de nuevo eso. Yo no estoy enseñando que seamos de las tribus perdidas de Israel, como algunos enseñan. Yo no estoy diciendo eso. Si quizás alguien pueda tener algún antecedente de sangre judía, de ancestros judíos, bueno, qué bueno, gloria a Dios por eso. Tendrías que tomar cartas en el asunto. Pero bueno, quienes no lo tengamos, como es mi caso, ayer me dijeron que tenía perfil azteca, por cierto. Pero bueno, aunque tengo perfil azteca purépecha, Michoacán, pero aunque tenga perfil azteca y purépecha, mi fe está fundamentada en el pueblo de Israel. Lo puedo decir sin ningún tipo de duda. Allí está mi fe, allí se arraiga mi vida espiritual, de allí proviene mi pueblo, de allí proviene mi congregación, de allí proviene mi asamblea, de ahí proviene la reunión de los creyentes. Y en esa reunión de creyentes, de temerosos de Dios, de hijos de Dios, allí es donde Dios me ha puesto, donde Dios me ha tomado, donde Dios me ha injertado en esa congregación, en esa asamblea del Todopoderoso, que es el pueblo de Israel. Amén. Vamos a dar un aplauso fuerte al Todopoderoso y vamos a ponernos sobre nuestros pies. Bendito sea su nombre. Vamos a orar unos momentos para poner en las manos de Dios este estudio y que no se quede solamente en nuestras mentes, sino que pueda bajar a nuestro corazón y hacernos mejores personas, más como Él quiere que no sea para vanagloriarnos ni para sentirnos más que nadie, sino todo por lo contrario, para ser más humildes, pero a la vez valorar el pueblo a donde pertenecemos ahora. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey del universo, Dios de Israel, en este día venimos delante de ti agradeciéndote porque este día ha caído el sol, Padre, ha terminado, va a comenzar una nueva semana. Te pedimos, Padre eterno, que tú nos guardes, nos cuides, nos ayudes en todas las actividades que vamos a hacer en esta semana que va a entrar. Padre eterno, de ti dependemos y hoy tú nos has instruido acerca de este entendimiento, acerca de dónde proviene la iglesia, de dónde proviene la verdadera congregación, la verdadera asamblea tuya, oh Dios Todopoderoso. Padre eterno, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón para comprender que pertenecemos a un solo pueblo, porque está escrito que de ambos pueblos tú hiciste uno solo, derribando la pared de enemistad que había entre ambos. Padre, tú nos redimiste de entre las naciones para injertarnos en tu único pueblo, el cual es el pueblo de Israel. Gracias, Padre, porque sabemos que aunque quizás muchos de nosotros, la mayoría de nosotros quizás no tengamos un antecedente de sangre hebrea, de sangre israelita, de todos modos, Padre, a través de la fe, somos linaje de Abraham y herederos de las promesas también que tú le diste al pueblo de Israel, en el cual ahora estamos injertados, Padre, del cual ahora, Padre, nos nutrimos de la rica savia del olivo. Gracias, Padre, gracias por toda esta riqueza que tú nos das, por toda esta luz que tú nos das, porque antes no éramos ni pueblo, Padre. Antes, Padre eterno, vagábamos sin ti, sin salvación, ajenos a la ciudadanía de Israel. Pero ahora, Padre,
hemos sido hechos cercanos por los méritos del Mesías. Padre, ayúdanos a creerlo, que podamos atrevernos a creerlo y a vivirlo, Padre Celestial, para la gloria tuya. Somos parte de tu novia, Padre. Padre eterno, queremos permanecer en esa asamblea, en esa congregación que nació cuando tú hiciste ese pacto con tu pueblo en el monte Sinaí, cuando tú entregaste esos mandamientos y después incluso lo confirmaste con el derramamiento de tu Santo Espíritu, escribiendo esa ley en las mentes y en los corazones. Padre, queremos que ese contrato matrimonial, esa ketubá, tu Torah, tu ley, esté en nuestro corazón, en nuestra mente, para no fallarte, para no serte infiel, sino permanecer en ese pueblo, permanecer en esa asamblea, en esa congregación tuya, oh Dios Todopoderoso. Ayuda a cada uno de mis hermanos hoy, Padre, conforme a sus necesidades. Y Padre eterno, que hoy puedan salir fortalecidos, bendecidos, descansados en ti, porque tu palabra nunca vuelve vacía. Te lo pido, Padre eterno, en el nombre de Jesús, por los méritos de Yeshua el Mesías. Amén.